Buenas noches, mi nombre es José Sojo, soy médico y bueno, soy miembro de esta congregación desde hace bastantes años. Hoy quería compartirles acerca de la actualidad del coronavirus. Sé que han escuchado mucho de esto, pero vamos a tratar de indagar en algunos temas y compartir algunos conceptos que creo que nos pueden ayudar a guardar un balance y traer tranquilidad en muchos aspectos. También basándonos en la realidad actual, en algunos datos estadísticos y estudios y bueno, vamos a compartir acerca de este tema. Lo primero que quería compartirles es que ante tanta información que hay en las redes sociales, en la televisión y en diferentes medios, pues se vuelve un poco difícil qué discriminar y qué no. Pues tal vez hoy quería darles algún fundamento para que pueda serles útil en lo que resta de todos estos meses que vienen adelante, para poder saber qué discriminar y qué no. Y cómo lo hacemos un poquito la mayoría, creo que de personas que nos dedicamos a la medicina o a la parte científica. Una de ellas, o probablemente la base de ello, es lo que llamamos la medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia, pues podemos hacer una analogía con la Biblia y los 66 libros. Los 66 libros de la Biblia comprenden un canon, un grupo de libros que tienen un estilo y un contenido muy similar y que los expertos y estudiosos en el tema hablan de que coinciden mucho en sus doctrinas y por eso en parte es que forman parte de la Sagrada Escritura. ¿Sabían que hay un grupo de libros que se llaman los Evangelios Apócrifos? Que en el preencuentro hablamos un poco al respecto y que lo que dicen o lo que evidencian es que sí hay dentro de estos evangelios historias acerca de Jesús y también se ha documentado que son escritos cerca de la época en la que Jesús existió y hay evidencia arqueológica al respecto que logra documentarlo. Sin embargo, no fueron tomados en cuenta para ser parte de la escritura. ¿Por qué no fueron tomados en cuenta? Precisamente por eso, porque su doctrina, su estilo, su contenido variaba con respecto al resto. Algunos de ellos inclusive con un secretismo, algunas doctrinas que no se compartían en el resto de los evangelios. Pues de igual forma en la medicina basada en evidencia pues es algo similar. Hay algunos conceptos y principios que cuando no se combinan, no suenan lógicos, que no se puede llegar a esas conclusiones, pues no tiene tanto peso, no tiene tanto grado de recomendación. Y este triángulo, esta pirámide que les estoy mostrando acá, es precisamente eso. La pirámide, ven que la base es de un color anaranjado y habla acerca de la opinión de los expertos. La opinión de los expertos, aunque puede ser importante, nunca es el fundamento de las decisiones clínicas ni de los medicamentos, precisamente por ser opiniones y porque pueden variar de persona a persona y dependiendo del tipo de experto que sea. Después de eso ven que un grado más arriba es la descripción de casos. La descripción de casos pues tiene un peso un poco mayor porque habla acerca de documentos como el expediente clínico y hallazgos de laboratorio y que pueden reflejar algún tipo de evidencia que nos hacen llegar a conclusiones. Más arriba se pueden realizar series de estudios de casos contra controles. Eso se refiere a que podemos hacer una comparación entre casos, un grupo de personas con una enfermedad y un grupo de personas sin esa enfermedad y ver cómo reaccionaron a algún medicamento que podemos poner en estudio. Más arriba sería un estudio de cortes en el cual se combina esto que les acabo de decir en los casos y controles, pero viéndolo en el tiempo y la aparición de beneficios o efectos adversos con respecto al medicamento. Y después, más arriba, son los estudios de metaanálisis en los cuales, ensayos clínicos en los cuales se utiliza un medicamento experimental en comparación con un medicamento que probablemente ya ha demostrado su eficacia y ver si el beneficio es importante, si se logra documentarlo, dándoselo a un grupo de pacientes y ojalá a través de algo que se llama un doble ciego, que es que el médico o la persona que despacha el medicamento o que prescribe el medicamento no sabe si está prescribiendo el medicamento experimental o el medicamento que ya ha demostrado una eficacia
y la persona que recibe el medicamento, el paciente, tampoco sabe cuál de los dos está utilizando. Todas estas cosas que les estoy mencionando lo que hace es disminuir los sesgos, que son esas diferencias de criterio de opinión que podemos tener y que nos hacen inclinarnos hacia un lado o al otro, creyendo que el medicamento sirve más de lo que probablemente va a funcionar, o al revés, restándole importancia y credibilidad a un medicamento que todavía no es concluyente. Entre menos opiniones sesgadas, entre menos inclinaciones hacia un lado o el otro, pues más al azar es la evidencia y probablemente más peso tiene, puesto que no está influenciada por nuestras decisiones ni por nuestros pensamientos. Además, la combinación de todos estos ensayos clínicos, si aparecen ensayos clínicos en diferentes partes del mundo que arrojan resultados similares, es lo que más peso tiene y es lo que logra más consenso entre todos los científicos. Voy a compartirles acerca de algunos datos importantes, y ahora sí tomando en cuenta esto que acabamos de hablar y sabiendo de dónde vienen las recomendaciones de la comunidad científica y la mayoría de lugares que cuentan con mucha credibilidad. Se refiere precisamente al consenso entre más ensayos clínicos y estudios haya. Al día de hoy, en relación al coronavirus, se sabe que hay una tríada peligrosa que se llama así precisamente porque hay muchos pacientes en cuidados intensivos que han presentado 3 síntomas en común, que es la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Eso es algo que lo ha documentado esta cantidad de ensayos clínicos. También la anosmia. La anosmia es un síntoma que cada vez hay más evidencia de que es muy específico de este tipo de coronavirus, que es la pérdida del olfato. No aparece en todos los pacientes, es menos de la mitad de los pacientes, pero cada vez hay más evidencia de que sí es un síntoma muy particular. Lo otro es que los niños cada vez hay más evidencia de que son menos contagiosos y tienen síntomas más leves. Así como también de los casos confirmados, alrededor de un 85 a 95% se consideran leves o moderados, síntomas leves y una neumonía que se puede manejar en la casa, en la comunidad. 10 al 15% casos severos, que estamos hablando de dificultad para respirar, menos cantidad de oxígeno en sangre y una afectación del pulmón más grande, y un 5% que estamos hablando de casos críticos y que se repite en la mayoría de estudios a nivel del mundo, donde haya un fallo respiratorio, shock y fallo en algunos órganos. Antes de continuar, nada más voy a hacer una diferencia en 2 conceptos que nos van a servir ahorita, y es la PCR y los anticuerpos. La PCR es la muestra que se toma de la secreción nasal a través del hisopado y es para detectar porciones del ADN del virus presente en sangre, lo cual significaría que estamos infectados. Y los anticuerpos es una muestra en sangre que se toma para ver si ya tuvimos la enfermedad y formamos unas proteínas contra el virus que queda como una cicatriz en sangre. Eso es el test serológico o anticuerpos que ahorita en Costa Rica todavía no se están tomando de forma continua o frecuente. De los 4 puntos siguientes, esos 2 conceptos son importantes. Uno es acerca de un estudio en Islandia que nos ayuda a entender por qué el virus es probablemente más contagioso de lo que creemos. Ese es el primer punto que quería hacer más énfasis. ¿Cómo sabemos esto? Porque precisamente un estudio como estos se logra documentar que de muestras al azar que se toma en alguna parte de un grupo de pacientes, y más que pacientes, de personas del país, muy representativo de todo el país, se logra documentar que hay un 0.6% de personas al azar que salieron positivas al virus. 0.6% suena muy poco, pero en ese momento que se hace el estudio, solo tenían alrededor de un 0.3% de casos positivos de acuerdo a la detección del virus. ¿Y eso qué significa? Que probablemente había más casos de los que realmente creían en ese momento, tomando en cuenta ese porcentaje de esa muestra que se tomó al azar. Además de ese estudio en Islandia, también hay otro estudio en Estados Unidos que habla acerca de 6 ciudades que se tomó en diferentes lugares de los Estados Unidos, en diferentes estados y en diferentes épocas, entre marzo, abril y parte de mayo, donde se cuantifica, se mide en sangre los anticuerpos de un grupo al azar de cada uno de esos estados, y se logra documentar que para ese momento que se tomó, el esperado de anticuerpos que debía haber era mucho mayor. ¿Qué tan mayor? En algunas ciudades 12 veces más, 24 veces más, en Missouri inclusive.
Y esto se repite también en otras partes del mundo con otros estudios, en Italia, en Finlandia, en Alemania, en Suiza, donde con base en esos porcentajes de anticuerpos para una muestra al azar representativa de todo el país, de ahí saldría que son 10-15% de la población, en algunos casos ya pudo haber sido infectada, haciendo ese tipo de comparaciones. El segundo punto que quería hacer más énfasis es que con base en esto de que es más contagioso, probablemente es menos mortal de lo que creemos. Y voy a ponerles una imagen donde voy a ejemplificárselos. Imagínense que tuviéramos esta enfermedad en 1000 personas, pero solo 100 de ellas mueren. Serían estos puntos negros que ven acá, y esos puntos blancos son las 1000 personas infectadas. Con solo que dupliquemos, como la siguiente imagen se ve, dupliquemos todos los casos infectados, podríamos ver que si mantenemos la misma cantidad de muertes, ya no se ven tantas muertes, ¿verdad? En comparación con la imagen inicial. Y si triplicamos los casos, podríamos ver que todavía es mucho menor visualmente la cantidad de muertes. Pues es algo similar. Podríamos pensar que si utilizamos los ejemplos que les acabo de escribir en Costa Rica, es muy probable que también nosotros tengamos mucho más casos de lo que creemos, sabiendo que muchos estudios hablan de que el 40% de la población que está infectada en muchos países es asintomática y no lo logramos captar porque básicamente no consultan, porque no los logramos encontrar en estudios de tamizaje, etc. Entonces, tal vez en vez de un 1% de mortalidad como tiene Costa Rica actualmente, sería un 0.5% probablemente. Lo otro es, el tercer punto que quería hacer énfasis es que es contagioso dependiendo también de su edad, de la edad de los pacientes, perdón. Y esto se logra evidenciar en varios estudios, pero hay uno en particular que es del norte de Francia, donde el Instituto Pasteur básicamente tomó varias escuelas y lo que querían es buscar anticuerpos en personas relacionadas en la escuela, niños, padres, etc. Y se logró documentar que los niños contagiados, la mayoría de sus familiares estaban contagiados también por la detección del anticuerpo. Y los niños que no estaban contagiados, la minoría de sus familiares estaban contagiados, mucho menor. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños en realidad en la escuela no se lograron documentar casos de clústeres de muchos niños juntos que salieran positivos, sino que eran más relacionados con sus familias, que probablemente significaba que se contagiaron en las casas y que no fue en la escuela donde había ese grado de contagiosidad. Eso también se evidencia en otros estudios, donde también se ve que probablemente el grupo más contagioso son las personas entre 20 y 50 años, que su mortalidad es baja en comparación con los adultos mayores, y que los niños también tienen una mortalidad muy baja, inclusive en algunos estudios nula del todo. Para terminar, quería hacer énfasis en el cuarto punto, que es la población de más riesgo. La población de más riesgo, pues como ya conocemos, es la población de edad avanzada, los hipertensos, personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, fumadores, personas con secuelas del fumado, que es el EPOC, la enfermedad obstructiva crónica, cáncer, inmunosupresores, etc. Inmunosupresos, perdón. Y bueno, ahí también hacer énfasis en que la mortalidad inclusive se ha documentado en personas mayores de 80 años hasta en un 14%, en personas de 70 a 79 en un 8%, de 60 a 69 en un 3.6%, 50 a 59 un 1.3%, entre 40 y 49 años 0.4% y menores de 40 años inclusive en 0.4%. No hay un consenso de que la hipertensión por sí sola sea un factor de riesgo de enfermedad severa, y probablemente solo si estuviese descompensado. En Costa Rica lo que se ha visto es que algunos epidemiólogos ya de la caja han dicho que los casos de mortalidad se relacionan no solo con tener estas enfermedades crónicas, sino que tenerlas descompensadas. Y aquí, para ir aterrizando, mi recomendación es esa. Hermanos, a veces tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos y con lo que compartimos. Muchas veces podemos estar presentando enfermedades crónicas, pero no estamos cuidando ni lo que consumimos, ni la adherencia al tratamiento, ni los buenos hábitos en el estilo de vida.
no podemos perder la perspectiva de que el mismo Jesús, hacer como metiendo aquí algún concepto bíblico, cuando Jesús es llevado al desierto y el diablo lo tienta en una de las ocasiones y le dice que se tire de una azotea y que lo iban para ver si era el Hijo de Dios, y que los ángeles lo iban a rescatar. Jesús no le hace caso al diablo en ese momento y conoce la Biblia y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Aunque nosotros podamos a veces pensar que comiendo o no descuidándonos en nuestra salud de todo, aún así Dios nos protege, y orar pensando en que va a ser así, ese ejemplo creo que no estaría conforme a lo que dice el principio bíblico, que es que no vamos a tentar al Señor en cosas que perfectamente creo que son parte de nuestra responsabilidad y madurez, no solo como creyentes, sino como personas, como adultos, ¿verdad? Y como personas que estamos a cargo muchas veces de niños y que somos modelo para otras personas en nuestro trabajo, ser modelos también de no solo como creyentes no decimos malas palabras y como también compartimos buenos hábitos, en otros aspectos, sino también en nuestra alimentación, en nuestro cuidado personal, en nuestro cuidado de la salud también. Entonces, este es un perfecto ejemplo para demostrar que esto nos puede ayudar. O sea, no tengamos temor solo por tenerlo, simple y sencillamente tomemos todos estos datos y echarlos para nuestro saco. En realidad estamos siendo cuidadosos con las enfermedades y las condiciones crónicas que tenemos, estamos siendo consecuentes. Hay otro montón de consensos que tal vez no voy a ahondar, pero que es el distanciamiento físico, el uso de cubrebocas, lavado de manos y todo eso. Hay cada vez más evidencia que demuestra que sí es cierto. Y bueno, también para buscar otro ejemplo bíblico que creo que nos puede ayudar, es una historia que está en Hechos 28. Pueden buscarla y leerla, es una historia corta y bonita, donde Pablo llega a la isla de Malta y acomodando unos troncos se le pega una serpiente, y algunas versiones hablan de que se quedó prensada la serpiente. Se quedan todos los isleños sorprendidos de lo que está pasando. Pablo nada más mueve la mano, al rato se desprende la serpiente y todos creen que va a caer muerto en los siguientes minutos. Conforme pasan los minutos no pasa nada, y al día siguiente inclusive Pablo anda predicando y compartiendo en otros lugares de la isla y la gente está sorprendida. Yo creo que eso refleja también otro concepto bíblico que tenemos que aplicar en estos tiempos y a la luz de estas cosas que acabamos de ver, y es el hecho de que Pablo no estaba pensando en cuál es su riesgo, cuál es el porcentaje de muerte si me pica una serpiente y cuál es mi condición actualmente. Pablo simple y sencillamente confiaba en Dios. Tampoco creo que fuera una persona descuidada con su salud y que simple y sencillamente no le importaba lo que pasara con su cuerpo, porque también hay un texto que habla donde le recomienda a Timoteo que se cuide con su alimentación por la gastritis. Se veía una persona que realmente buscaba un balance en estos temas, pero no perdiendo perspectiva que ese mismo Pablo también decía que para él morir era ganancia, y que estar vivo era necesario y que iba a seguir compartiendo y predicando el Evangelio. Esto creo que deberíamos poner en balanza, igual que toda esta información que recibimos todos los días, también para ver cómo vamos a actuar con respecto a todo esto que está ocurriendo. Pongamos en balanza, hermanos, como una familia, de veras que se nota que es de otro pensamiento, y en medio de tantas cosas que escuchamos, que más bien la gente pueda ver esa luz puesta encima de una mesa y no perder la perspectiva de que nos envuelva el mundo y nos haga pensar igual que ellos. Tenemos que pensar diferente, apegándonos a los principios bíblicos, y que esto sirva también para que hoy en la noche tomemos decisiones tan sencillas como puede ser ya no comprar ciertas cosas que sabemos que nos están haciendo daño, así como tomar decisiones con respecto a nuestra salud, a leer la Biblia más frecuente, a no descuidarnos en lo que hacemos, pero no pensando siempre en la mortalidad y en cuándo nuestro chance y nuestro riesgo, tampoco pensando que esto no es cierto, esto es cierto, hay cada vez más evidencia al respecto, pero sí buscando ese balance que vemos en esas historias bíblicas que les mencioné. Confiemos en el Señor, Dios tiene control de nosotros, pero también nosotros practiquemos y pongamos por obra esa fe que dice la Biblia que si no sería muerta. Amén, que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.